Diga conmigo, ¿cuál es mi propósito? Muchas veces tenemos más de la mitad de los años que de pronto nos va a dar la vida y ni siquiera sabemos cuál es el propósito. No encontramos propósito en la vida. Parecemos veletas que vamos y venimos y no encontramos un verdadero propósito en nosotros. Yo quiero hoy leer el siguiente texto bíblico, ir al libro de Esther, y después de leerlo voy a explicarlo. De pronto no todos están familiarizados con este libro y necesita un poquito de explicación. Hay otros que no. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. Diga conmigo, Mardoqueo le envía la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Vamos a volverlo a leer porque quiero que usted como que capte como el tono de la voz. Como que se dé cuenta, sí, fue escrito, que se lo llevaron, no fue que se lo dijo por mensaje de voz, ni... No, una carta, porque vaya, llévensela a Esther, que está dentro del palacio, pero captemos entre líneas el tono con que de pronto lo puede estar diciendo Mardoqueo. No te creas, yo no creo que lo haya dicho, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. ¿Cree usted que lo que dice ahí lo podría uno decir con ese tonito de como tan... ¿Cierto que no? Yo creo que cuando Esther leyó la frase o el texto, supo que había reclamo, supo que había como una voz alta, ¿sí? Cuando uno lee, dependiendo de la persona que le escribió, uno se imagina lo que le está diciendo, ¿cierto? ¿A usted le pasa, verdad? Yo creo que eso fue en el siguiente tono. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. ¿Cierto? Usted de pronto lo puede hacer mejor. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. Diga conmigo, si te quedas callada en ese momento. La pregunta que haría es, ¿será que si usted llega, ay, linda, ay, ¿cómo estás de bella? Si te quedas calladita, vas a morir. ¿Recibiría la persona el mensaje que se le está mandando? No, ¿verdad? Hay momentos en donde Dios nos manda a decir cosas que tiene que sacudir nuestras entrañas. ¿Aló? Hay momentos donde Dios va a hablar a través de alguien y eso que habla va a sacudirnos por dentro. Porque, ¿qué le está diciendo? Es que tú crees que porque estás en el palacio ya. Como tú vives en el palacio y nosotros afuera, tú piensas que no te va a pasar nada. Pero quiero decirte que tú y tu familia van a morir. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina? Y aquí algunos están diciendo, es que ella es la reina. Por eso vive en el palacio. Le está diciendo Mardoqueo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Voy a titular el mensaje de la siguiente manera. Quiero que todos lo leamos en una sola voz. Necesitas de alguien que te confronte para encontrar tu destino. Diga conmigo, necesitas de alguien que te confronte. Entonces dijimos que se necesitaba de un tono enérgico porque no pegaría de otra manera. Pero ¿qué pasaría si dañas el reclamo con groserías, con altanerías? Ya no, el propósito de Dios ya no se va a recibir.
Porque si Mardoqueo la hubiera cogido, ¿sí? Y le hubiera dicho, no creas que, pip, que si estás en el palacio, pip, ¿eh? ¿Aló? ¿Y sabe quién era Mardoqueo? El padre adoptivo, padre espiritual de la reina. Antes de que fuera la reina, él fue quien la llevó a ser reina. Él fue el quien la impulsó a llegar a ser la reina. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender que podemos ser de instrumento para otros, para que la otra persona pueda tomar su propósito. Ella pensaba que el hecho de estar en el palacio no la iba a alcanzar la muerte. ¿Por qué? Porque había un edicto de que todos los judíos iban a morir con fecha y hora y día. O sea, se sabía perfectamente cuándo iba a ser el exterminio, ¿sí? Había un edicto para llevar a los judíos al final, no a los palestinos, a los judíos, ¿correcto? A los judíos al final. Entonces, la reina pensaba, ay, estoy en el palacio, yo estoy bien, mientras yo esté aquí no me va a pasar nada. Diga conmigo, mientras yo esté aquí no me va a pasar nada. Mientras yo tenga empleo no pasa ningún problema. Mientras yo tenga marido todo está bien. Mientras mis hijos estén aquí en casa yo estoy tranquila. Dígale que está a tu lado. Cualquier momento puede utilizar el diablo para traer un decreto de exterminio, de muerte, de destrucción. Amén. Entonces, el cristiano, alguien me dirá, pastor, pero ella sí era una mujer temerosa de Dios. Claro, si fue criada por Mardoqueo. Mardoqueo se mueren los padres de Esther y Mardoqueo la coge desde pequeña y la cría bajo los fundamentos de la Biblia de ese entonces. La cría bajo los principios del reino, los principios de Dios, los principios que estaban ahí desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que eran los que estaban vigentes en ese momento. Entonces, esta mujer fue formada en la palabra. Diga conmigo, formada en la palabra. Muchas veces somos formados en la palabra. ¿Cuántos aquí hemos ya sido formados en la palabra? Pero resulta que a pesar de que somos formados en la palabra, hay momentos en donde la palabra tiene que venir con contundencia. Hay momentos donde la palabra nos tiene que confrontar. ¿Aló? Hay momentos donde Dios nos tiene que hablar ya en otro tono. Dile que está a tu lado. Te están hablando, es para ti. Dile, Dios me dijo que era para ti. Pero estoy completamente seguro que para mí también. Amén. Entonces, el título es: necesitas de alguien que te confronte para encontrar tu destino. ¿Cuál era el destino de ella? Realmente el destino de ella era llegar a ser la mujer más bella del planeta, como lo fue, y fue escogida dentro de las mujeres más bellas del planeta, y por eso el rey se enamoró de ella y la escogió. Le gustó su cultura, le gustó su porte, pero también le gustó su educación. Y el responsable de la educación fue Mardoqueo. Entonces muchas veces la gente cree que el propósito tuyo simplemente es tener ese empleo que tú tienes, esa familia que tú tienes. Creen que ese es el propósito. Y como se conforman con el propósito, porque ahora ya tengo empleo, ya tengo moto, ya tengo a mis hijos estudiando, me conformo, y es por eso que no logro cumplir el propósito de Dios. Y mientras una persona no logre cumplir el propósito de Dios, las bendiciones de Dios se estancan. Es por eso que hay tantas bendiciones de Dios estancadas en el pueblo de Dios. Es por eso que hay gente que viene a la iglesia, cree en el Señor, pero tiene estancadas las promesas, tiene estancadas las bendiciones, porque no ha entendido cuál es el propósito de Dios contigo. Se conformó con una familia, se conformó con un trabajo, se conformó
con el tratamiento médico, pero no se ha dado cuenta que hay un propósito. Esta mujer, yo creo que cuando recibió esas palabras tan fuertes que le dijo, no creas que tal vez, estoy casi seguro, entre líneas se puede ver que esa era la intención de Mardoqueo, de que tú llegaste a ser reina, era para este día. Porque yo no creo que yo te haya criado, que yo te haya levantado, educado, para que simplemente fuera la mujer más linda del planeta y te casaras con el rey. Siento que fue Dios quien te puso ahí con el propósito de salvar al reino, de salvar el exterminio que está a punto de suceder. Esta mujer fue confrontada, y fue confrontada de una manera bien complicada, que es escrita. Diga conmigo, escrita. Porque usted le puede cambiar la entonación. Usted le puede cambiar, de pronto, suavizar el tono. Pero esta mujer entendió que Dios le estaba hablando a través de su padre espiritual, de su padre de crianza. Esta mujer entendió que ella estaba en el reino, no por ser la más bonita, sino para salvar al pueblo de Israel. Ella entendió que fue la más bonita, o Dios la hizo la más bonita porque necesitaba meterla en el palacio. Dios no te hace inteligente porque sí, es porque te necesita usar. Dios no te hace hábil, con destreza en alguna área, porque simplemente tú eres hábil, es porque te quiere usar. Y a veces la gente no entiende, cristiano no entiende, porque Dios le dio una habilidad, por ejemplo, del fútbol, porque los quiere usar en el interior de un mundo diferente como el fútbol. Ahí el propósito no es marcar goles, aunque los va a marcar. El propósito es que la gente sepa que Cristo está vivo allá dentro de esa comunidad, que muchas veces es más cerrada, porque ellos viven siempre en concentración. Cualquiera que sabe la vida de, por ejemplo, de Kaká, un jugador estrella en Brasil, un número 10, él realmente nunca triunfó. Él realmente, mira, él pudo ser mejor que cualquier jugador que tú me pongas. Millonarios sí se debe acordar de él. Jugando con él le metieron 8 Millonarios. Pero este hombre siempre estaba, o lo ponían en la banca porque el técnico no le gustaba, o se lesionaba o algo pasaba, pero realmente no brilló como debía haber brillado, diría una persona del fútbol. Pero cuando ponemos a ver la otra cara, el propósito de Dios, él brilló como quería Dios que brillara. Porque ese hombre era un verdadero cristiano. Este hombre, donde iba, le hablaba a personas que uno no tiene alcance, un pastor no tiene un alcance a llegar. Entonces, era el propósito de Dios tener esa persona ahí. Tener una persona que cumpliera el propósito de Él, de extender la palabra a unos lugares que una congregación no va a llegar. Yo te pregunto, de pronto ni siquiera sabes cuál es tu propósito. Es que si no encontramos un propósito, es porque sencillamente no nos hemos puesto a pensar, Dios, úsame, Dios me va a usar. Yo creo que de pronto para la reina Esther, cuando recibió estas palabras, entendió que había un propósito, porque ella pensó que lo único que la había llevado ahí era su belleza. Pero se le había olvidado que detrás de su belleza había una cultura, una educación. ¿Producto de qué? De un hombre que puso Dios ahí, que la adoptó, que le enseñó, que la educó, que la hizo una mujer fina, elegante, distinguida, en medio de que ellos eran de muy bajos recursos. Porque Mardoqueo era simplemente
un vigilante de una puerta del palacio. Entonces, a pesar de que vivían en condiciones económicas de no abundancia, Mardoqueo la educó para que fuera una mujer fina y elegante, distinguida. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era usado por Dios. Escúchame lo que te vengo a decir acá. Tal vez tú llegas aquí a la iglesia y ni siquiera sabes para dónde vas. Mucha gente llega aquí porque no tiene empleo, porque no se perdió la familia, porque le pusieron los cuernos, porque se enfermó, qué sé yo. Pero cuando usted viene aquí, Dios empieza a hablarle a usted de un destino que usted ni usted mismo se lo cree. Un destino de éxito, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de liberación. Un destino que, escúchame, mientras tú haces el propósito de Dios, Dios se encarga de llevarte a lugares que tú ni siquiera te imaginaste de bendición. Amén. Dios te quiere bendecir, pero nosotros no queremos cumplir nuestro propósito. Entonces Esther determina y dice: si tengo que morir, muero. Pero no cuando vengan esta gente a asesinarnos. Si tengo que morir por ir a hablar con el rey para detener esto, muero. Escúchame. Si tengo, ¿cómo así? No era el esposo. Estamos hablando en un tiempo donde el señor rey podía tener quién sabe cuántas mujeres. Y obviamente ella era la oficial. Ella era la esposa, las demás eran concubinas. Pero la ley y las costumbres llevaban a que una mujer no podía, así fuera la esposa, no podía acercarse al rey a menos que él la haya llamado. Ella le dice a Mardoqueo, antes de que Mardoqueo le diera estas palabras, de pronto usted dirá: ¿y por qué él le contestó así? Oye, ¿y por qué se pasó de tono con ella? Porque es que le había dicho de buena forma. Diga conmigo, le había dicho de buena forma. Le dijo: Esther, mira, hay un decreto de muerte, de exterminio. Y resulta que la única que lo puede tener es tú. Necesito que hables con el rey. Ella le dice, le manda, vaya y díganle a Mardoqueo que no puedo ir porque la cita mía con el rey es por allá. Mejor dicho, es después de la fecha que tú me das. Así que no puedo hacer nada. Es cuando él le dice: no creas que porque estás en palacio te vas a salvar. Porque es que tú tienes un propósito. Y el propósito tuyo de llegar a ser reina es este. Tienes que despertarte. Es cuando ella se despierta. Es cuando ella dice: si tengo que morir, que perezca, que muera, pero voy a hablar con el rey. En 3 días voy y hablo con el rey. Y se preparó para eso. Diga conmigo, tomó una decisión. Por eso les decía hace unos instantes, antes de comenzar el mensaje, el tomar decisiones. Es un tiempo de tomar decisiones. No pueden haber bendiciones sin toma de decisiones. Las decisiones es lo que hace que las cosas cambien. El diablo está feliz con nosotros cuando no tomamos decisiones, cuando vivimos vidas monótonas, vidas que cayeron en una monotonía. Dentro de esa monotonía hay pecado, dentro de esa monotonía hay dejadez. Pero Dios está levantando un pueblo que quiere que empiece a tomar decisiones, decisiones que le va a costar. A alguien le va a costar porque dice: ¿y si hablo con el jefe y si me echa? Pero hay que ir a hablar con el jefe. Esta palabra para alguno tiene que ir a hablar con el jefe. Esta mujer tenía que hablar con el marido, pero le iba a costar la muerte. Entonces ella le explica a Mardoqueo. Mardoqueo sabía perfectamente. Mardoqueo había trabajado en palacio durante toda su vida, en la puerta, y sabía todos los horrores que pasaba adentro. Y le viene a decir: mira, lo que pasa es que tú sabes que si yo voy y me presento ante mi marido y él no está de buenas pulgas, y no levanta el cetro, pues los soldados se lanzan contra mí, me llevan y me asesinan, así como pasó con la reina anterior. O sea que ya había un precedente. La reina anterior ya había muerto. Entonces ella decía: no, yo no voy a correr el riesgo. Yo no puedo correr ese riesgo. Escúchame, iglesia. Los riesgos hay que tomarlos. O te matan el día del edicto, o te matan en 3 días cuando vayas a hablar con el rey.
O vas y hablas ahora, pero de todas maneras tendrás que hablar. ¿Aló? ¿Aló? Dile que está a tu lado, personas decididas. Personas decididas. ¿Saben? La iglesia, la mayoría de personas que asisten a una iglesia no tienen decisión. Son personas que no tienen esa capacidad de decidir. Son personas que esperan que otros decidan por usted. Viven bajo la decisión de otros. Y Dios tiene un propósito grande contigo. Mira, Dios tiene un propósito grande contigo. Si te va a dar para estudiar, no es para que seas profesional simplemente y no para que te creas que mira que yo estudié, que yo terminé esta carrera. No, te está llevando a un lugar donde hay personas que necesitan la palabra del Señor, necesitan un amigo que no sea alcahueta. ¿Aló? En una sociedad como la de ahora, donde cualquier amigo te dice, ay, pero yo como que hoy me siento, está hablando un hombre, como que yo me siento mujer hoy. Ay, ¿será que yo también? Pero aquí se tiene que levantar una generación que no diga, ay, bueno, si usted se siente así, eso está mal. Bajo la palabra está mal. Vamos a empezar a orar. ¿Sí? Ese es tu propósito. ¿Alguien está entendiendo qué es el propósito de Dios? Cuando usted entienda el propósito de Dios en tu vida, entonces Dios va a bendecir tu vida. Queremos bendición económica, bendición de amor, bendición con los hijos, bendición en salud. Pero Dios está esperando que tú cumplas el propósito. Dios te escogió, Dios te va a preparar. ¿Para qué? Mira, no te va a preparar para enviarte. Espérate que cuando yo esté preparado, le hablo a alguien de Cristo. No. Cuando te digo te va a preparar, es que te va a preparar todo el escenario para que en medio de eso usted termine hablando de Él. Amén. Aló. Entonces la reina tuvo que ir a presentarse de una manera atípica. ¿Sí? Para eso hizo ayuno. Dice que hizo 3 días de ayuno. Le dijo a Mardoqueo, mira, comunique a todo el pueblo para que hagan ayuno conmigo. Yo también voy a hacer, con mis doncellas la voy a poner en ayuno. Alguien que diga, las decisiones se toman bajo medidas espirituales. Hay que orar. Ya dijo, voy a orar en ayuno. Voy a durar 3 días orando en ayuno. Las decisiones no se toman a la ligera. Las decisiones no se toman porque sí. Las decisiones se toman trascendentales. Se toman en la presencia de Dios. Entonces tenemos que ir a empezar a aprender que a pesar de que muchos aquí ya han vivido más de la mitad de la vida, porque de pronto ya tienes 50 años, lo multiplica por 2, ya da 100. De pronto tienes 40 y si lo multiplico por 2 da 80. Y si de pronto alguno tiene 15 y lo multiplico por 2 da 30 y vas a vivir hasta los 28. Entonces has vivido más de la mitad de la vida, pero no has tomado decisiones y por eso no eres feliz. Porque tienes que tomar las decisiones más importantes en tu vida, que es servirle al Señor en el propósito que Él te llamó. Cuando digo servirle, no estoy hablando aquí en la plataforma. A Cacá lo llevó a servir en la selección brasilera, allá en el Real Madrid durante muchos años. No sé dónde te puso Dios a servir. Yo no sé dónde qué escenario te puso Dios. Pero sabes que detrás de esa gente que está a tu alrededor, es que está tu bendición. Tu bendición viene detrás de la gente que está a tu alrededor. En otro escenario diferente a la iglesia. En otro escenario diferente al cristianismo. ¿Aló? Es ahí donde está la bendición. Dios te preparó. Si estudiaste, no para que salieras adelante únicamente, porque cuántas personas no estudiaron y no salen adelante, sino para que ahí donde te quiere colocar, tú cumplas el propósito. Y si lo cumples, eres bendecido.
Entonces encontramos personas que se quejan, le dicen, Señor, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo no soy bendecido. Mírame que otros reciben, otros son liberados, otros son sanados, otros tal cosa. Otros cumplen el propósito. Dile que está a tu lado, tal vez tú no. Y esto me lo ponía el Señor en el corazón, porque muchos cuando se está terminando el año, dice definitivamente este fue un año que no se cumplió la palabra en mí. No se cumplieron las cosas. Y empiezan a cuestionarse y a cuestionar a Dios. Pero ¿cuántas bendiciones estaban ahí? ¿Cuántas bendiciones estaban esperándote? Y solamente había que agarrarlas. Pero para agarrarlas era con mi propósito en la vida. ¿Sabes cómo se agarra una bendición de Dios? Cuando estoy trabajando en el propósito que Dios me puso. Cuando estoy haciendo y estoy en el lugar correcto, haciendo lo correcto con las personas que Dios me puso. Las personas que Dios te pone ahí. Muchas veces la gente viene por años a la iglesia y nunca tiene un discípulo. Nunca se le enredó porque las 3, 4 personas que trajo durante su vida nunca regresaron. Nunca fue capaz de poder crear ese discípulo. Tanto así que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos. La bendición está ahí. Mira, hay dinero ahí. Hay salud ahí. Hay amor ahí. Muchos tienen el dinero, el amor, la salud, todo retenido. Señor, dinero retenidos. Amor retenido. ¿Hasta cuándo? ¿A cuándo me va a tocar el turno? Dios te dice, depende de ti. No has entendido cuál es tu propósito. Y como no has entendido cuál es tu propósito, vives buscando bendición. La Biblia dice que las bendiciones me alcanzarán, no que las busque. En cualquier escenario donde estés, busca el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí si trabajo aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios aquí si estoy aquí? Y te darás cuenta que es mucho más allá que simplemente tú ganes dinero, que tú simplemente seas feliz en la vida, que tú simplemente tengas los hijos que quisiste, el marido que quisiste, el trabajo que quisiste, el negocio que quisiste. Hoy Dios nos está sacudiendo porque aquí hay más de uno que le está diciendo a Dios, ¿qué pasa con mi vida? Y hoy Dios le está respondiendo, ¿qué pasa con mi propósito? ¿Qué he puesto en tu vida? Algunos lo saben, otros ni lo han descubierto. Algunos no tienen ni idea qué hacer. Porque están tan pendientes en su bendición. Es que me falta plata, pastor. Es que si no, mi esposa se pone brava. Si no, pasan tan pendientes de las cosas y no se dan cuenta del propósito que Dios tiene contigo. Detrás del propósito hay una gran bendición. Así que necesitas de alguien que te confronte para encontrar tu destino. Y cuando te confronten, en lugar de ponerte bravo, y si te colocas bravo, tienes 2 opciones: quedarte bravo o dejar de estar bravo y ir a hablar con esa persona y decirle, me equivoqué. Tienes toda la razón. ¿Aló?